Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy deseando enseñaros a preparar las recetas de hoy. Y sí, habéis escuchado bien. Hoy os voy a enseñar a preparar las recetas, porque os he preparado un vídeo con 3 ensaladas diferentes que están riquísimas. Se preparan en un momento y además las podéis dejar hechas de un día para otro. Ya veréis que estas ensaladas son estupendas para consumir tanto en verano como en cualquier época del año. Y como no me quiero entretener más con la introducción porque quiero que este vídeo no sea muy largo, os paso enseguida con la receta. Y aquí os dejo todos los ingredientes para preparar la primera de las ensaladas, que va a ser una ensalada de arroz. Comenzamos poniendo una olla al fuego con abundante agua. Ponemos un poquito de sal y añadimos el arroz basmati. Damos unas vueltas con la cuchara y dejamos que se cocine el arroz durante 10 minutos. Una vez cocido lo vamos a escurrir y para cortar la cocción y que el arroz quede en su punto lo vamos a enfriar bajo el chorro de agua fría. Lo vamos a dejar escurriendo el arroz y continuamos con la receta. Ahora vamos a preparar una tortilla francesa de un huevo. De modo que cascamos un huevo en un bol, le ponemos una pizquita de sal, lo batimos. Para cuajar la tortilla ponemos una sartén con una cucharada de aceite, la repartimos bien por todo el fondo de la sartén y añadimos el huevo batido. Cuando veáis la tortilla bastante cuajada le dais la vuelta para que se termine de hacer por el otro lado. Cuando la tengáis hecha la retiréis a un plato y en la misma sartén vamos a aprovechar para hacer unas pechugas de pollo, pero antes las vamos a salpimentar bien por los dos lados. Ponéis los filetes en la sartén y si lo consideráis necesario añadís otro poquito de aceite. Y al igual que la tortilla, cuando veáis que ya están los filetes hechos por un lado, les dais la vuelta para que se terminen de hacer y dorar por el otro lado. Y los vais a retirar a un plato cuando también los tengáis listos. Y vamos a seguir preparando la vinagreta de la ensalada. En un bol poner 4 cucharadas de aceite de oliva, el zumo de media lima, una cucharada de perejil fresco picado y media cucharada de menta fresca picada. Ya veréis que la menta le va a dar muchísimo frescor a esta ensalada. Salpimentamos la vinagreta a nuestro gusto y con una cuchara lo mezclamos bien para emulsionar un poquito el aceite junto con el zumo de la lima. Una vez lista la reservamos y ahora vamos a seguir picando todos los ingredientes. Empezamos picando los filetes de pollo en cachitos pequeños. Retirarlos a un plato cuando los tengáis picados y seguir picando la tortilla, que también la vamos a picar en pedazos pequeños. Y la vamos a reservar junto con el pollo. Y vamos a continuar troceando unas nueces y también unas uvas pasas. Una vez hecho esto, vamos a coger un aguacate que esté maduro. Sabréis que está en su punto cuando podéis retirar el tallo con facilidad y comprobéis que está verde por dentro. Abrimos el aguacate cortándolo con un cuchillo, rodeando la pepita interior. Giramos con nuestros dedos un poco el aguacate hacia los lados y ya lo tenemos abierto. Y si está bien maduro lo vais a poder vaciar perfectamente con una cuchara. Y lo vamos a picar también en cuadraditos pequeños. Y como el aguacate tiende a oxidarse con mucha facilidad, lo que vamos a hacer es rociarlo con un poquito de zumo de lima por encima. Y a la mitad que no vamos a usar la vamos a dejar con la pepita, la rociamos con zumo de lima y la envolvemos bien en film transparente. Y con todo esto listo ya podemos comenzar a montar nuestra ensalada. Cogemos un bol amplio y ponemos lo primero el arroz, después la zanahoria picada y un pimiento rojo morrón picado también. Añadimos el pollo y la tortilla que ya teníamos troceado, las nueces y las uvas pasas. Mezclamos para que se repartan bien los ingredientes por toda la ensalada. Añadimos los trozos de aguacate. Mezclamos otro poquito más la ensalada. Y repartimos por toda la ensalada la vinagreta que ya teníamos preparada. Volvemos otra vez a mezclar nuestra ensalada de arroz y la terminamos espolvoreando otro poco de perejil fresco por encima. Y ya tenemos la primera ensalada lista. Así que si os parece pasamos a la segunda receta, que es una ensalada campera. Todo un clásico en el mundo de las ensaladas, pero que está buenísima. Vamos a empezar pelando las patatas, que como veis ya las tengo cocidas y además están frías. Y a mí para hacer las ensaladas me gusta cocer las patatas siempre con la piel. Y cuando las tengáis todas peladas las vamos a partir en cuadraditos.
Cuando las tengáis todas partidas, las reserváis. Y ahora vamos a picar los 2 huevos cocidos. Reservamos también el huevo picado y ahora vamos a partir los tomates cherry a la mitad. O si lo preferís, también podéis usar un tomate entero partido en dados. Y con todo esto picado ya podemos comenzar a preparar nuestra ensalada. Coged un bol que sea bien amplio y echad en él las patatas. Añadirle sal a vuestro gusto. Para repartir bien la sal por todas las patatas y que no se destrocen mucho, lo mejor es agitar el bol de esta manera. Aunque os pueda parecer un poco rústica esta manera de mezclarlo, creedme que es estupenda. Vamos a continuar nuestra ensalada añadiendo pimientos rojo y verde picados. También vamos a añadir cebolleta picada. Como veis, algunos ingredientes ya los tengo preparados de antemano para que no se haga demasiado largo el vídeo. Y no podían faltar las aceitunas, que en este caso van a ser negras y verdes. Mezclamos muy bien los ingredientes de la ensalada. Y por supuesto lo podéis mezclar ayudándoos de unos cubiertos, pero a mí personalmente me gusta más mezclarlo de la otra forma. Seguimos añadiendo los tomates cherry, el huevo picado y volvemos otra vez a mezclar nuestra ensalada. Cuando la tengáis, la apartáis un poco y vamos a hacer la vinagreta. En un bol ponemos unas 4 cucharadas aproximadamente de aceite de oliva y 1,5 cucharadas de vinagre balsámico. Salamos a nuestro gusto y lo mezclamos muy bien con una cuchara para emulsionar el aceite y el vinagre. Y cuando veáis que tiene más o menos este aspecto, ya nos puede valer para añadírselo a la ensalada. Le damos otro buen meneo a la ensalada para mezclarla bien y ya la tenemos preparada para llevarla a la mesa. Como último toque os sugiero que la espolvoreéis con un poco de cebollino fresco picado y añadáis otro poquito de aceite de oliva por encima. Y ahora ya sí que la tenéis lista para poder disfrutar de una riquísima ensalada campera. Y vamos ya con la tercera y última ensalada, que va a ser una ensalada de pasta que vamos a acompañar con una riquísima salsa pesto. Comenzamos poniendo abundante agua con sal en una olla, dejamos que comience a hervir y añadimos los 200 gramos de pasta. Escoged la pasta que más os guste, yo la voy a preparar con unos lacitos integrales. Dejar cocer la pasta el tiempo que os indique el fabricante. En mi caso son 15 minutos. Una vez cocida la escurrís y la vais a pasar bajo el chorro de agua fría. Así cortamos la cocción inmediatamente y la pasta nos va a quedar al dente. La escurrís bien para quitar el exceso de agua y la volcáis a un recipiente. Echáis un poquito de aceite de oliva, la movéis para que no se pegue entre sí y la reservamos. Y vamos a continuar preparando la salsa pesto. En un mortero echad un buen puñado de hojas de albahaca, unos 20 gramos de piñones, medio ajo y un puñadito de sal. Y con la maza lo vamos a ir aplastando hasta que se quede todo bien chafado. Cuando ya lo tengáis todo bastante aplastado, vamos a comenzar a echar un buen chorro de aceite y lo mezclamos bien. Cuando lo hayáis mezclado bien, volvemos otra vez a echar otro buen chorro de aceite de oliva. Lo mezclamos de nuevo y ahora vamos a rallar el queso. Yo voy a usar un queso grana padano. Creo que le va genial a la salsa pesto y además es un poquito más económico que el parmesano. Por supuesto, si tenéis la oportunidad de usar queso parmesano, no lo dudéis ni un momento. Mezclamos bien el queso hasta integrarlo bien y antes de continuar añadiendo más aceite, lo primero que vamos a hacer va a ser probarlo para comprobar que está a nuestro gusto. Y si fuera necesario lo rectificáis. Yo al mío le añadí más queso y una pizquita más de sal. Y una vez lo hayáis acabado de mezclar vais a ir añadiendo aceite y mezclando entre medias hasta que tengáis una textura de una salsa espesita. Aunque creo que esta salsa va un poco a gusto de cada uno. Hay a quien le gusta más cremoso y hay a quien le gusta un poquito más licuado. Cuando tengáis la salsa lista la reserváis. Y ahora os voy a enseñar el bonito que voy a usar para la ensalada. Esta receta de cómo preparar el bonito en escabeche ya la tenéis en mi canal. Si nunca habéis preparado el bonito de esta manera, os animo de verdad a que lo intentéis hacer alguna vez. Yo lo llevo preparando varios años y se nota muchísimo la diferencia de comprar un atún enlatado a comer este bonito en escabeche. Y este es el que tengo preparado para ahora para la receta y quiero que os fijéis cómo salen las lascas enteras de bonito.
Fijaos qué color tiene y el sabor de verdad que es riquísimo. En la cajita de información os voy a dejar el enlace directo al vídeo para que lo podáis ver. Y vamos a comenzar a montar ya la ensalada. En un bol poner la pasta cocida. Con vuestras manos ir desmigando el atún, añadiéndolo junto con la pasta. Añadimos también el maíz dulce y las rodajas de piña cortadas en trocitos. Y ponemos el queso feta y las aceitunas negras. Mezclamos todos los ingredientes de nuestra ensalada. Y por último solo nos queda añadirle la salsa pesto. Yo le suelo poner como la mitad más o menos de lo que he preparado. Luego le doy bien de vueltas para que se reparta bien la salsa pesto por toda la ensalada. Y para servirla le vuelvo otra vez a poner salsa pesto por encima. Por último la adorno con una hojita de albahaca fresca y ya está lista para llevarla a la mesa. Y estas son las 3 ensaladas que os tenía preparadas. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Ya sabéis que os agradezco un montón que le deis al like, que lo compartáis con vuestros familiares y amigos. Y si aún no estáis suscritos al canal, no sé a qué esperáis, porque os estáis perdiendo un montón de recetas buenísimas. Y para que seáis los primeros en enteraros cuando subo un vídeo, no os olvidéis de activar la campanita. Y yo ya me despido hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!